Bueno, vamos a resolver este ejercicio, ¿sí? Así lo vamos resolviendo juntos. La porción del gen P transcripta por la ARN polimerasa 2 tiene 60.000 pares de bases y codifica para una proteína X que tiene 3.000 aminoácidos. Entonces, yo lo que voy a ir haciendo es una especie de esquema para poder orientarme en mi cabeza. Acá tengo el gen. ¿El gen qué molécula es? ADN. 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 Entonces es de doble hebra. Esto que tengo acá es el gen P, que es ADN, de doble hebra. Y dice que eso mide 60.000 pares de bases. Que codifica para una proteína X que tiene 3.000 aminoácidos. El ARN mensajero resultante, sin considerar la caperuza y la cola poliá, porque eso no pertenece al gen, sino que cumple otras funciones protectoras en el ARN mensajero, tiene esos porcentajes. Teniendo en cuenta estos datos, seleccionar la premisa correcta. Y leo por arriba para ver qué es lo que tengo que calcular, porque como el ejercicio es medio raro, la suma de los exones, transcripto primario, evidentemente es un ejercicio diferente a los típicos, porque del ADN yo paso por transcripción al transcripto primario. El transcripto primario, la longitud, es decir, el largo, es lo mismo que el ADN. 60.000 bases. ¿Por qué bases y no pares de bases? Porque es de Porque es de Porque es de la monohebra. 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 Esto es transcripto primario. Pero el transcripto primario sufre modificaciones por maduración en eucariotas. Entonces, ¿qué le va a pasar con respecto a la longitud? ¿Va a quedar igual o va a haber alguna variación? Más Más corto corto. porque se eliminan intrones. Más corto porque elimino intrones. Esto que está acá recién es el ARN mensajero. Y la proteína, que la voy a poner con violeta en el proceso de traducción, va a tener una longitud acorde. No puedo ponerlo así porque en realidad es otro idioma, son aminoácidos, entonces la pongo así si quieren. Lo que sí sé es que mi proteína o péptido mide 3.000 aminoácidos. Si mi proteína tiene 3.000 aminoácidos, yo puedo saber cuál es la longitud del ARN mensajero. ¿Por qué? Porque un codón me da un aminoácido. ¿Y un codón cuántos nucleótidos son? 3. 3. Tres nucleótidos, N mayúscula nucleótidos. Entonces, si un aminoácido son 3 nucleótidos, 3.000 aminoácidos son X. 3.000 por 3, 9.000 nucleótidos. Entonces, en verde, mi ARN mensajero mide 9.000 bases. Bases o nucleótidos, que es lo mismo. Otro dato que tengo son los porcentajes. Vamos a buscar los porcentajes. Tenemos 15% de citosina, bla, 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 bla. Eso dice que es del ARN mensajero. El ARN mensajero es el que está en verde. Por eso usé diferentes colores, para no hacerme lío. No es del transcripto primario. No me hubiesen dado del transcripto primario, porque si me dan del transcripto primario, cuando yo le saco los intrones, no sé bien qué me queda. Entonces, es del ARN mensajero. Si tengo 15% de citosinas, 20% de adeninas, 33 de guaninas, ¿qué otra base me falta? Uracilo. 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 Y tengo que completar hasta 100, ¿no?
Así que 100 menos 15 menos 20 menos 33, 32. 32. Y este es ARN mensajero. Yo quiero obtener el gen. Primer hebra del ADN. 15% de guanina, 20% de timina, 33% de citosina, 32% de adenina. Esta es la hebra 1, que nosotros la conocemos como molde. Y ahora la hebra 2, que la conocemos como codificante. 15% de citosina porque son complementarias, 20% de adenina, todo por Chargaff, ¿no? 33% de guanina y 32% de timina. Hebra 2. Todo esto, ADN. Y por último, el último paso para obtener la conformación porcentual de los genes es buscar, por ejemplo, adeninas más adeninas. 32 más 20 es 52. Dividido 2, 26. Hago lo mismo con la timina. Obviamente que voy a seguir a Chargaff. 32 más 20, 52. Dividido 2, 26. Me da como corresponde, adenina igual con timina. Y el restante me va a tener que dar para llegar a 100 de las otras dos, así que me tiene que dar 24. Lo compruebo. 15 más 33 es 20, 48. Dividido 2, 24. 24 de citosina, 24 de guanina. Muy bien, ahora vemos para qué me sirve toda esa información que acabamos de calcular. Y vamos a ir leyendo alguna premisa para ver si llego a algo entre tanta cosa que tengo acá. Súper ¿Sí? largo ese ejercicio también, pero Súper largo, sí, sí. La A. La suma de los exones del gen P, la suma de los, es decir, lo que me queda del gen P, que lo que me queda del gen P, cuando yo le saco los exones, es igual al ARN mensajero, ¿de acuerdo? Porque ya hice la maduración. Es decir, miren lo largo que es el gen P y miren lo corto que es el ARN mensajero. ¿Por qué pasó eso? Porque yo saqué intrones. Entonces, todo esto son exones. ¿Esos exones de dónde vienen? Esos exones vienen de acá, todos mezclados acá. Dice, la suma de los exones del gen P tienen 26% de timina y una longitud de 18.000 pares de bases. ¿Verdadero o falso? Falso. ¿Por qué es falso? ¿Cuál es la longitud? Los 26 están. Los 26 están, porque el gen tiene 26 de timina. ¿Pero cuál es la longitud? 60.000 pares de base. No, porque a los 60.000 no todo es gen, tenés los intrones. 9.000 bases, ¿no? 9.000 pares de bases. Es decir, esta longitud que tengo acá, esto es esta longitud que tengo acá. El resto, intrones que fueron madurados y sacados. Esta parte fue sacada. Entonces, el transcripto primario, céntrense en el azul, el transcripto primario está formado por el ARN mensajero más los intrones. Eso quiere decir que la parte codificante del gen es una parte y el resto son intrones. Los intrones son eliminados. Entonces, la longitud real del gen, de la parte codificante, de acá es 9.000 pares de bases. ¿Que coincide con quién siempre? Con el ARN mensajero. Con, Siempre coincide con el ARN mensajero. Lo que pasa que en ese caso
teníamos a los intrones. Nunca nos daban a los intrones. La primera está mal. Acá debe decir 9000. La longitud del transcripto primario, sin considerar la caperuza y la cola poli A, es de 30.000 nucleótidos. ¿Verdadero o falso? El transcripto primario es 60.000, no 30.000. El ARN mensajero tiene una longitud de 9.000 pares de bases y contiene 1.350 citosinas. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso, porque si es ARN mensajero, no se lee en pares, se lee en bases, no en pares. Mal en todos los casos. La suma de los exones del gen P, los exones es la parte que me sirve, era la parte que yo me quedé, ¿se acuerdan? Esto nada más, que es lo mismo que el ARN mensajero, porque lo otro lo saqué en la maduración. Entonces, nuevamente, esta longitud está acá, en el transcripto primario. Lo que pasa es que en el transcripto primario, ¿qué hice? Saqué esto, que se llaman intrones. Y eso viene en el gen, y le saco esa parte que se llaman intrones. Leamos la pregunta. La suma de los exones del gen P, es decir, esta parte nada más, los intrones fuera, tienen 32 de timina. Falso. De timina tienen 26. Falso. Así que espero que la última sea correcta, porque si no metí la pata en algún ejercicio. La longitud de 9000 igual está bien, ¿no? La longitud de 9000 estaba bien en ese caso. El ARN mensajero, sin considerar la capucha y la cola, porque nunca se consideran, porque si no, no puedo saber cuánto miden o cuál es el porcentaje, tiene una longitud de 9000 nucleótidos. Hasta ahí me dio 9000 nucleótidos. Y tiene 1800 adeninas. Mi 100% de nucleótidos del ARN mensajero son 9000 bases. Y me pregunta cuántas adeninas tengo. Adenina. Mi porcentaje de adenina es del 20%. Entonces, si 100% es 9000, 20% X. 20 por 9000 dividido 100. Cuando hacen esa cuenta, 2 por 9 es 18. 1800 bases de adenina. Y es lo que decía la premisa. Decía eso la premisa. 1800 adeninas. Entonces, en este ejercicio, la correcta es la letra E. Siempre, Mati, sacando el porcentaje de adenina, si no me equivoco, ahí pusiste, ¿no? Del ADN. No, porque esto que yo tenía acá abajo eran los datos del ARN mensajero. Ah, ADN. En el sí, porque me preguntaba, ¿ves? Acá me dijo el ARN mensajero, Claro, en claro. este ejemplo. Y fui arriba y los datos que yo tenía eran del ARN mensajero. El ARN mensajero dice que tiene 9000 bases, ¿no? Sí, Porque el ADN tiene 9000 pares de bases y no el doble de bases nomás. sí, no, tiene el doble de bases, 18.000 bases. Acordate de eso, la longitud de un gen de ADN es en pares de bases, porque es de doble hebra. Pero sí tiene 18.000 Ah, bases. caí en cuenta. Sí, eso trae a confusión también a veces. Dale. Nos vemos. Chau, Ok. chau. Chao, Nos vemos, Mati. chicos. Gracias, Bueno, adiós. gracias. Chao. Chao, chao.